buenas, estamos aquí en otra ocasión más. Álvaro Manzanares Gutiérrez. Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Soy Álvaro Manzanares Gutiérrez. Tengo 29 años. Llevo 12 años como entrenador. Mi titulación es un nivel 2 por la Federación Madrileña de Baloncesto. Y además soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Bueno, pues las razones, la verdad es que fue un poco, pues, de sorpresa, ¿no? No me lo esperaba. Siempre me había gustado hablar con el entrenador, hablar con otros entrenadores cuando era jugador y de repente, pues, en una pretemporada, mi preparador físico era el coordinador de las escuelas del club en el que yo jugaba y como conocía que me interesaba bastante por temas de táctica y de técnica y preguntaba mucho a los entrenadores, me dijo, oye Álvaro, se nos ha caído un entrenador que teníamos confirmado este verano para llevar un alevín de la escuelilla. Sé que a ti te apetece y tienes ganas, te animas. Bueno, pues yo tenía 16 años y la verdad es que con 16 años entrenar a niños de 11, 12 años, pues al principio fue una de, uff, no sé si estoy preparado, ¿no? Pero bueno, me lo pensé, le dije, dame un día que me lo pienso, lo hablé con mi familia y me dijeron, ¿a ti te apetece? Pues a por ello. Y nada, el día siguiente acepté el reto. Y en ese mismo momento, pues justo en esas navidades me apunté a hacer el curso de nivel uno que lo hice en Torrejón, y fui compaginando lo que me enseñaban en el curso con lo que copiaba de mis entrenadores, que eso es lo que hemos hecho todos al principio, y que luego te das cuenta de que lo que hacía tu entrenador contigo no tenía por qué valer y seguramente no valía con tus niños, pero bueno, era una forma de empezar, ¿no? Dándote cuenta que luego posiblemente pues no era lo más adecuado, pero bueno. Pues, ¿consideras el baloncesto una profesión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, aunque económicamente en la mayoría de los casos no lo sea. Creo que la labor que realizamos los entrenadores a la sociedad, en la mayoría de los casos, como son los entrenadores de formación, inculcando los valores del deporte, valores de hábitos de vida saludable, en chavales y chavalas que están en un momento muy complejo, como es la adolescencia, donde se cuestionan absolutamente todo de su vida y que si conseguimos engancharlos, uh, no sé cómo decirte, los protegemos y los educamos para que sus vidas sigan guiándose por el buen camino, entre comillas, ¿no? Sabemos los miedos que hay en estos adolescentes y que se cuestionan absolutamente todo. Entonces, la labor que hacemos de inculcar valores me parecen súper importantes y por tanto me parece que es una profesión. Sí, 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 totalmente. Y externamente, ¿cuál crees que es la sensación sobre Bueno, nuestra pues profesión? sí, yo creo, hay de todo, ¿no? Pero sí que me gustaría que hubiese un mayor reconocimiento en general a esa labor, sobre todo porque lo que te decía antes, ¿no? Los entrenadores de formación dedican mucho de su tiempo a formar deportistas y mucho más importante, a formar personas, ¿no? Entonces, muchas veces escucho o sí, escucho cuando hablan de los monitores de baloncesto, ¿no? Con ese sentido peyorativo que le damos muchas veces al término monitor. Estamos muy bien formados, yo creo, y tenemos un papel en la sociedad muy, muy importante. Pues
vamos a incorporar también tu otra profesión, ¿no? Porque me comentabas antes de empezar Ujú. que llevas 2 años dedicado a más centrado al tema de la preparación física. Entonces, Sí. ¿cuál es tu labor como preparador físico? ¿Cuál es tu actuación dentro del baloncesto? Entendiendo que evidentemente la preparación física es parte del baloncesto, pero Ujú. ¿cómo decides acceder a esta parte, ¿no? de baloncesto y colaborar con ello desde tu profesión actual? Bueno, pues cuando empiezo los estudios de ciencias del deporte, pues en un principio vi muy encaminado al mundo de ser entrenador, pero de repente me empezó a curiosear, empecé a curiosear sobre entrenamiento que no fuera baloncesto, gimnasio, pesas y demás, y me fue enganchando bastante y bueno, pues cuando terminé la licenciatura, comencé en el mismo club en el que jugaba y además era entrenador, pues empecé a llevar preparaciones físicas de equipos pequeños, de cantera, y bueno, pues poco a poco fui creciendo y actualmente pues llevo la preparación física de un Liga Femenina 2 en mi club, en el Club Baloncesto Alcobendas, y la labor es pues sobre todo uh, la labor típica, ¿no?, de la preparación física, conseguir que nuestras jugadoras estén físicamente lo mejor posible y conseguir que el riesgo de que se lesionen sea el menor, ¿no? Y luego, bueno, pues he hecho una mano en pista, ya que mi faceta como entrenador nunca la voy a perder y echo una mano en ejercicios o me pongo con jugadoras a hacer algo de técnica individual y demás. Entonces, aunque lleve 2 años sin dirigir un partido, nunca lo he dejado y estoy muy metido en el básquet. O sea que echo de menos un poco, pues eso, ¿no? Las sensaciones que te dan un partido, de dirigirlo y demás, pero bueno, como no me ha alejado del todo, sigo estando ahí y sigo vibrando cada sábado cuando toca el partido, pues me quita ese mono, ¿no? Y a nivel de la preparación física, ¿qué incidencia crees que tiene sobre, digamos, la parte de entrenador de baloncesto? Es decir, entrenador de baloncesto, evidentemente, cuando estamos preparando una temporada y tenemos un preparador físico, eh, pues planteamos la temporada dependiendo de los objetivos que se quieran conseguir, ¿no? Entonces, háblanos un poco de ese proceso, ¿no? Que creo que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad de tener un preparador físico en los equipos y un poco, pues, aunque lo leemos y lo escuchamos, pues si nos cuentas un poco eh, cuál es el proceso, por ejemplo, si hay algún tipo de trabajo previo que se le encarga a las jugadoras de verano o el trabajo que vas a hacer en pretemporada, así a grosso Uh -huh, modo lo que es tu labor, ¿no? Dentro de un uh equipo de -huh. baloncesto como preparador físico. Bueno, pues como bien comentas, en el momento en el que acaba una temporada, estamos ya pensando en la siguiente. Uh, en cuanto haya entrenador en el equipo, o si es el mismo de la temporada pasada, nos reunimos. Y en cuanto está la plantilla confeccionada, pues me reúno, contacto con cada una de ellas vía WhatsApp normalmente y les comento un poco, les pregunto, me informo sobre todo lo que hayan tenido, sus lesiones y demás, y a partir de ahí las envío un trabajo lo más individualizado posible para que hagan durante el verano. A partir de septiembre o a finales de agosto, cuando empiezan las pretemporadas, pues como todos sabemos, pues la preparación física tiene un papel más importante y pues mediante reuniones con el cuerpo técnico decidimos las cargas que vamos a meter en los entrenamientos de esa pretemporada y demás, y se da mucha importancia al punto físico. Sobre todo lo que a mí me gusta es tener mucha comunicación con el entrenador, porque en función de lo que yo haga, él puede hacer, o en función de lo que él haya hecho el día anterior, yo puedo hacer. Al final lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros jugadores y jugadoras
para que lleguen los sábados en la mejor forma posible, sin que nos pasemos de cargas y demás. Al final la labor del preparador físico es eso, ¿no? Decirle al entrenador, oye, cuidado que esta semana vamos un poco cargados, vamos a bajar un poco el pistón porque se nos va a caer alguno, ¿no? Al final el entrenador está pensando en mil cosas y tiene que tener a alguien que le diga, oye, cuidado, que este jugador está en alerta porque vemos que tal. Entonces, bueno, es un poco, somos un técnico de apoyo más, ¿no? Del head coach. Pues la verdad es que es muy interesante y es un tema que, como te digo, como hay mucha gente que no tiene un preparador físico específico, pues porque, bueno, como bien sabes, a medida que vamos incorporando técnicos a la plantilla, pues los costes suben, ¿no? Igual que he tenido alguna entrevista con un psicólogo con el que trabaja con el Club Zona Press, también he tenido a una coach que ha trabajado con un grupo cadete también y también ha sido parte del equipo técnico de la selección femenina de 2016 de hockey. Y bueno, son mundos que son un poco desconocidos, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante que puedas aportar esta información para que, bueno, aquellos que no disponen de estas posibilidades sepan lo importante que es, ¿no? Dentro de la preparación de los equipos. Entonces, dentro del tema, te pregunto a continuación sobre la formación, ¿no? Es decir, si quieres tocamos los dos palos, por llamarlo así, el Sí, del entrenador y el como del quieras. preparador físico, ¿vale? Si quieres, empieza por el entrenador. ¿Cuál ha sido tu formación o cómo te has formado independientemente, digamos, de lo reglado, ¿no? Es decir, ¿de dónde has cogido tu formación? Bueno, pues como os he comentado al principio en mi presentación, como entrenador tengo hasta el nivel 2 por la Federación Madrileña. Y bueno, pues formación extra, como si dijésemos, he intentado asistir a la mayoría de los clinics desde que yo terminé ese nivel 2 que realiza la Federación Madrileña. He visto bastantes clinics por YouTube y por suerte ahora en estas fechas que estamos todos confinados, pues está habiendo grandísimos clinics de entrenadores de altísimo nivel que hay que agradecer que estén dedicando su tiempo para que podamos entender un poco cómo trabajan ellos, incluso ver cómo realizan diferentes acciones del juego, cómo las implementan en sus equipos y me parece que es brutal lo que se está haciendo. Entonces, yo creo muchísimo en la formación continua, me parece que nunca acabamos de aprender y todo lo que sea a cada clinic que te encuentres, cada vídeo en YouTube que encuentres, ya sea de entrenadores españoles o de entrenadores internacionales, todo lo que pueda ser eh, formarse y ver opiniones diferentes van a crear un mejor entrenador. Y bueno, pues como preparador físico, pues muy parecido. Terminé mi licenciatura, realicé un máster de prevención y readaptación de lesiones y bueno, pues millones de cursos, millones de cursos. No hay semana en el que no tenga un curso pendiente y como te comentaba, pues mira, en este confinamiento entre clinics de básquet y cursos de preparación física o de prevención y de adaptación de lesiones, la verdad es que me está faltando el tiempo. Sí, ahora el bombardeo de información es espectacular. Sí, sí, sí. Pues vamos a por la siguiente. ¿Crees que la formación a la que tenemos acceso es de calidad? ¿Qué mejorarías? Y aquí sí que me enfoco solamente en baloncesto, porque Perfecto, sí, sí, sí. lógicamente la preparación Sí, sí. física, digamos, va, así que aquí sí que va por un poco por el otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que el nivel en España es muy alto. No hay más que ver la cantidad de entrenadores que tenemos fuera de nuestras fronteras.
y lo que se nos quiere, ¿no? Fuera. Entonces, me parece que a nivel técnico-táctico tenemos un nivel espectacular, muy, muy, muy bueno. Y creo que lo que podríamos mejorar un poco más en cuanto a la formación, o por lo menos hasta donde yo recibí, que fue el nivel 2 y es cierto que fue hace ya algunos años, uh, yo incidiría un poquito más en el aspecto de la psicología, ¿no? Al final, el baloncesto tiene algo muy bonito y que es algo más que meter canastas, ¿no? Y que entrenar significa mucho más que crear un sistema de juego o defender en zona 2-3 o en 1-3-1 o presionante o todo ese tipo de cosas que son técnico-tácticas, pero además nos toca gestionar grupos de 12 jugadores o jugadoras que son distintos cada uno de ellos y siempre va a haber un momento en un equipo en el que va a haber situaciones difíciles por motivos personales de algún jugador o por situaciones en las que te pone la competición que quizás es lo más complicado de gestionar. Y yo por lo menos, ya te digo, hasta donde yo la formación que yo recibí mediante la federación, sí que me faltaron herramientas para poder abordar esas situaciones. Técnico-tácticamente estamos a un altísimo nivel, por tanto lo que yo sumaría sería algo más de esto, ¿no? De gestión del grupo o de aspectos psicológicos, porque al final nos tenemos que dar cuenta que no entrenamos a máquinas, ¿no? Que entrenamos a personas y tenemos que saber comunicarnos con ellas, que nos cuenten sus problemas y saber dar una respuesta a todo ese tipo de situaciones. Pues vamos a por el siguiente punto. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas, las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Pues mira, yo creo que las negativas porque hablo de negativas en cuanto a que pierdes una final o algo así, o un partido importante, ¿no? Yo creo que cuando ganas, analizas mucho menos lo que ha ocurrido, cómo has dirigido un partido, cómo te has dirigido a tus jugadores, analizas muchísimo más y te hace ver errores, mientras que cuando has ganado, el análisis es mucho más superficial. No indagas tanto en por qué ocurrió esto o cómo gestioné ese momento o si tendría que haber hecho esto. Al final ganas y olvidas o no le dedicas tanta importancia y eso te hace que no aprendas tanto como si analizas esa derrota en la que te tiras días y días dándole vueltas a si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, quizás aquí tendría que haber pedido este tiempo muerto o cambiar esta defensa o todo ese tipo de cosas que cuando ganas pues lo pasas un poco más por encima y te vas tan contento a casa de que como has ganado el partido pues ya está, ¿no? Entonces eso, yo creo que esos momentos más negativos que es la derrota pues te hacen aprender mucho más que las victorias. Y bueno, una situación de cada, pues mira, te voy a poner, yo creo que la misma situación o una situación muy parecida vale para dos cosas. No te voy a contar una situación concreta, sino algo que nos ha pasado a todos seguramente más de un partido. El momento en el que el típico jugador que tienes en el banquillo y que sabes que tiene difícil los minutos cuando te estás jugando algo importante. Y entre comillas mucho lo de algo importante porque igual estamos sobrevalorando demasiado el ganar o el perder. Y al final esto va mucho más allá del ganar o perder. Pero bueno, vamos a la situación en la que tienes a ese jugador, que es tu jugador número 12, y que no encuentras el momento de sacarlo, ¿no? Y finaliza el partido y pierdes de uno o de dos el partido, que nos ha pasado un millón de veces. Y analizas un montón de situaciones y de las que han ocurrido en el partido y al final te das cuenta que dices, es que claro, es que mi jugador, el jugador que anota más puntos de mi equipo,
no le he dado descanso. Y tenía ese jugador, el jugador número 12, que nunca he sabido en el partido dónde sacarle, y quizás si hubiera metido 2 minutos o 3 minutos o un par de minutos en cada cuarto a ese jugador, por el jugador que más minutos y que más puntos me aporta en el equipo, quizás hubiera llegado en la mejor situación que la que llegó cuando se dio el partido, porque estaría mucho más fresco, ¿no? Entonces piensas y te das cuenta que igual has sido injusto con ese jugador, y el lunes, antes de empezar el entrenamiento, te reúnes con ese jugador que no le sacaste y le pides perdón. Y le pides perdón y le dices que has sido injusto con él y que su trabajo debería haber tenido minutos para jugar ese partido. Y eso lo que te hace es, te pone en una situación complicada además, porque no le puedes mentir. Pero es verdad que esa derrota te hace pensar en ese jugador que le tienes ahí un poco aislado porque no eres capaz de sacarle nunca, y al final ese jugador se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, y no eres capaz, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con él, ya te responsabilizas de que sí o sí te has comprometido con él en que tenga minutos. Y sin embargo, cuando pierdes esa misma situación, el jugador número 12, pues tampoco tiene seguramente los minutos que le corresponden, pero como has ganado el partido, no le has dado tantas vueltas, no has analizado tanto, no llegas y no le pides perdón porque no has sido justo con él tampoco. Sin embargo, cuando perdiste, te das cuenta de que igual, si este jugador hubiera aportado en tu equipo, que tú no le has dejado que aportase, hubiera ayudado a que el equipo hubiera estado mejor en las situaciones finales del partido. Y sin embargo, cuando ganas, pues no ocurre eso, porque como has ganado, analizas mucho menos la situación y no te das cuenta de que no estás siendo justo con todos los jugadores. Y creo que con esa misma situación te, te cuento lo positivo y lo negativo, y con lo que aprendes y con lo que no. Perfecto, la verdad es que me parece una, una muestra muy clara, ¿no? De lo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que dependiendo de la Sí, sí, sí. importancia que le demos a un momento o a otro, las consecuencias pensamos que son diferentes, ¿no? La verdad es que este enfoque nadie lo había comentado por el momento, muy interesante. Uh -huh. Pues te planteo la siguiente. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿Vale? ¿A qué aspiras? ¿Cuál es tu Uh -huh. situación ideal? Todo esto dentro del ámbito que ahora mismo estabas ejerciendo como preparador, ¿no? Entonces, te lo amplío a las dos labores. Es decir, si, como bien has comentado, que sí que echas un poquito de menos el hecho de entrenar, Sí. aunque lo compensas un poquito con tu incorporación a la parte un poco de trabajo técnico con los jugadores, con las jugadoras, Uh -huh. eh, amplíame un poquito cuál realmente es tu objetivo o tu aspiración. Bueno, mira, igual va a parecer muy, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero yo creo que el objetivo como de cualquier entrenador, el mío, el primero y el de todos los demás, sería conseguir que tu jugador o tu jugadora disfrutase el momento que esté en la cancha. Y ese es un objetivo, o el máximo objetivo que debes de poner como reto cuando empiezas con un equipo, ¿no? Que veas que el jugador o la jugadora de cualquier jugador o jugadora de tu equipo disfrute cada momento. Yo creo que el momento en el que notas que un jugador no disfruta, te toca replantearte porque algo no estás haciendo bien, y no podemos permitir que eso ocurra. Por tanto, mi objetivo es muy sencillo y a la vez es muy complicado. Creo que es el máximo objetivo que deberíamos de tener todos los entrenadores. Conseguir que todos los problemas o todo lo que las situaciones que traen nuestros jugadores de casa o si estamos en formación del colegio, del instituto, ser capaces entre todos de dejar todos esos problemas que llevamos, y cuando nos metemos en la pista, solo pensar en baloncesto y que disfrute todo el mundo.
Y no hay mayor objetivo que cuando consigues eso te hace muy, 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 muy feliz. Entonces, igual es un objetivo como que muy, muy fácil, pero me parece a la vez muy complicado tener a 12 personas disfrutando. Y para mí es lo más importante. En la pista solo existe el baloncesto y fuera pues ya veremos. Perfecto, pues vamos con la séptima. Eh, entrenando, cuando estabas digamos, de primer entrenador de Sí, baloncesto, sí. entrenando, ¿qué es lo que te da mayor satisfacción? Eh, Muy parecido y muy en relación a este objetivo que yo me planteo como entrenador, para mí lo que más satisfacción me genera es ver cómo crecen tus jugadores durante la temporada en la que tú estás entrenando. Creo que eso es lo máximo para un entrenador y no tanto si se gana o se pierde el partido del sábado. El objetivo es que conseguir que cada jugador sea hoy un poquito mejor que ayer y un poquito peor que mañana. Entonces, cuando ves crecer a jugadores, es que no entras en la camiseta, o sea, empiezas a crecer, te hace grande y dices, madre mía, es que esto es ser entrenador. O sea, conseguir hacer a gente que sea cada día un poquito mejor y no fijarnos tanto en lo que ocurre en la competición, porque en la competición hay muchos factores sobre los que no podemos actuar y por tanto medir la satisfacción en derrotas o victorias creo que no es del todo acertado. Y la satisfacción te la da que tu equipo sea cada día un poquito mejor en todos los aspectos, sobre todo en el baloncesto, pero en su vida en general, ¿no? Si tú ves que un chaval que al empezar la temporada iba un poco mal en sus estudios, estaba un poquito despistado, y ves como poco a poco el baloncesto le está haciendo centrarse, le está haciendo plantearse un horario, ver que tiene que ponerse unos objetivos, unas metas, me parece que es lo que más satisfacción le puede dar a un entrenador, ver cómo sus jugadores crecen, tanto como jugadores como como personas. Para mí es lo más importante y lo que más feliz me hace cuando entreno en un equipo. Y todo lo contrario, ¿qué es lo que más te frustra? Pues lo que más me frustra quizás sea cuando algún jugador o jugadora insistentemente está más pendiente de esas situaciones que no somos capaces de controlar y que le hacen ser un peor jugador de lo que es. Y ocurre en muchas ocasiones. Y es algo que como entrenador es muy difícil de cambiar porque al final es su carácter, pero tienes que hacerle ver de alguna forma que que su actitud le está haciendo ser peor jugador. Y eso me frustra mucho porque me ha pasado con algún jugador y ha sido muy, 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 muy difícil hacerle cambiar, incluso en algún caso no lo consigues, ¿no? Pero es muy frustrante ver cómo continuamente hay jugadores y jugadoras que están más pendientes de todo lo demás que del juego y de lo suyo. Al final esto es el juego es algo, solo podemos estar pendientes de lo que podemos controlar, lo demás no podemos estar pendientes a ello porque si dedicamos energía a eso, perdemos energía en nuestro juego, en estar concentrado y eso me frustra mucho porque es muy difícil de cambiar. Pues volviendo a tu labor de preparador físico, dentro de este trabajo que tienes que realizar, como Uh has -huh. comentado antes en el tema de formación en baloncesto, bueno, que aunque lo hayas realizado hace unos cuantos años ya, ¿consideras que es posible que fuera importante que se incorporara un poco más el tema del trabajo psicológico, ¿no? Sí. En la formación del entrenador de baloncesto? Uh Eh, -huh. ¿Esto es algo que tenéis incorporado vosotros en INEF? Nosotros en INEF tenemos la asignatura de Psicología del Deporte, que es una, bueno, ahora ha cambiado, yo soy de licenciatura, ahora con el grado ha cambiado, no sé cómo está exactamente,
pero era una asignatura en la que te enseñaban este tipo de cosas y la verdad es que a mí me parece súper importante ese tipo de gestión. Al final, también es verdad que los prepas, los preparadores físicos, somos al final muchas veces ese confesor del jugador y te cuenta muchas cosas que al entrenador, pues por respeto, por no querer crear malos ambientes o no sé muy bien exactamente el por qué, no son capaces de contarse. Y nosotros en ese aspecto, pues por eso le damos tanta importancia a la psicología, porque ellos nos cuentan muchas cosas y sobre todo, ya no tanto en categorías senior, sino en formación, al final estás con adolescentes y te cuentan absolutamente todo y esa labor del psicólogo que por desgracia económicamente los clubes no pueden pagar, pero es muy importante. Por eso, como hay ese déficit económico que evidentemente los clubes no pueden soportar, el tener la figura del psicólogo deportivo, me parece muy importante que los entrenadores tengan ese punto de saber gestionar muy bien su plantilla y ser empáticos y todo esto de controlar esa parcela que muchas veces no tenemos bien controlada y es muy importante para el rendimiento del jugador y en consecuencia el rendimiento del equipo. Perfecto, la verdad es que es un tema muy interesante. Es algo que bueno, sí que es verdad que a lo largo de los años he tenido alguna vivencia al respecto y sí que es verdad que los preparadores físicos tenéis ese contacto un poco más directo con los jugadores y ayuda mucho, ¿no? También a la formación del grupo. Es decir, no porque seáis confesores de los entrenadores de los problemas de los jugadores, sino porque gracias a esa información también vuestro trabajo participando en el rendimiento del equipo tiene otra importancia mayor, ¿no? Porque también creo que la cercanía por el tema del ejercicio físico, del esfuerzo muy Sí, específico, ¿no? Que tiene la preparación física, aunque esté enfocado al sistema, ¿no? De juego de los sí, equipos, eh, implica que ese contacto, como bien tú comentas, sea un poquito más, no sé si llamarlo personal, ¿no? Pero es otra parte de vuestra labor que creo que es totalmente. importante que se sepa. Perfecto, pues vamos a por la novena. La mujer entrenadora, ¿crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Personalmente creo que no. Solo hay que fijarse en los cuerpos técnicos de Liga Endesa y de Liga Femenina Endesa. En Liga Endesa solo tenemos una entrenadora entre todos los cuerpos técnicos de Liga Endesa y en Liga Femenina Endesa hay dos head coach mujeres y en cuanto a los demás cuerpos técnicos de la liga, no sabría decirte, pero creo que con los dedos de una mano nos sobra. Es verdad que las chicas han entrado un poco más tarde, bueno, un poco no, bastante más tarde en el mundo de la formación de jugadores y jugadoras, pero sí que sigue habiendo ese un poco recelo, ¿no? A que es que es chica, es entrenadora. Por desgracia, creo que sigue existiendo, aunque se ha avanzado muchísimo, pero vamos, y además conozco bastantes entrenadoras con un nivel de conocimiento de baloncesto altísimos. O sea, me gustaría, otra cosa de las que me gustaría es formar parte de un cuerpo técnico en el que la head coach fuese una mujer. Sobre todo por este tema del que llevamos hablando durante toda la entrevista, creo que las mujeres en el aspecto de la psicología están por delante en general. Si vamos a casos individuales, seguramente que encontramos de las dos, ¿no?
pero normalmente la mujer como que empatiza un poco más con los jugadores y con las jugadoras. Y la verdad es que me gustaría mucho formar parte de un cuerpo técnico dirigido por una mujer, ya fuese como asistente, como preparador físico o como con cualquier función dentro de ese staff. Pero sí es verdad que tienen que ir subiendo para arriba porque tienen mucho nivel y, y pues eso, que deberíamos de ir viendo cada vez más a entrenadoras en equipos importantes, en selecciones autonómicas importantes y en clubes importantes. Y como anécdota te puedo contar que hablando de la mujer entrenadora, gracias a la entrenadora que había en mi cole, yo entré en este mundo. Por tanto, el cariño que le tengo hacia las entrenadoras, pues puedes imaginarlo, ¿no? Gracias a ella, un día que me invitó a entrenar en el equipo del colegio, pues me enganché y llevan más de 20 años unidos a este deporte. Así que para mí, la mujer entrenadora, imprescindible. Perfecto, pues vamos con la décima. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Por supuesto, ya lo comentamos en la pregunta que me hiciste sobre si lo considero una profesión. Creo que deberíamos tener una mayor consideración y más que nada por la labor que ejercemos sobre muchos adolescentes que están configurando su vida de adulto y que les guiamos mucho en su lío que tienen en la cabeza en esa época de su vida, ¿no? Me parece que hacemos una labor encomiable y sí, deberíamos tener una mayor consideración, sin ninguna duda. Y enlazando el tema de la consideración, ¿crees que la unión hace la fuerza y piensas que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Yo creo realmente que sí, creo que la unión hace la fuerza, como bien me decías en la pregunta, y que pelear individualmente, pues es mucho más complicado y se necesita mucho más energía que si se pelea como gremio. Me parece que todo este tipo de asociaciones de entrenadores son muy positivas para conseguir llegar a esa consideración que hablábamos en la pregunta anterior. Al final, somos unos profesionales, tenemos una formación y deberíamos ser tratados de esa forma. Sobre todo económicamente, que muchas veces, pues por desgracia, se hace o práctica, no voluntariamente, pero prácticamente sí. Entonces, sí, sí, creo totalmente en que la unión hace la fuerza, no tengo ninguna duda de ello. Te quería preguntar sobre lo mismo, pero es decir, lógicamente la entrevista te la estoy haciendo desde la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Madrid. Eh, Uh -huh, eh, Creo que hay una diferencia muy grande entre los entrenadores de baloncesto y los licenciados en INEF, ¿no? Primero, vuestra titulación como licenciados está absoluta y totalmente reglada, es decir, es una uh titulación -huh, oficial, ¿no? Por el ministerio. Y sin embargo, la de baloncesto a día de hoy no tiene la regulación, no ha salido el reglamento todavía que lo regule, ¿no? El de las titulaciones uh -huh. de, creo recordar, el 2000 hacia esta parte. Entonces, volviendo al tema de asociación, eh, eh, en INEF tenéis algún tipo de asociación digamos, os incluya una vez que termináis la carrera. ¿Os tenéis algún gremio que os represente y que seáis... a ver, la respuesta más o menos la tengo sobre la mesa porque, Uh -huh. de hecho, con el tema de la ley del deporte y demás, Sí. tengo constancia de que, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo la asociación que tenéis, es una de las partes importantes dentro de que están ellos, digamos, aportando información sobre el tema de la regulación del deporte, ¿no? Uh Intentando, -huh. pues lógicamente, sois una titulación superior,
y, bueno, están aportando sus ideas, ¿no? Y demás. Entonces, te quería preguntar sobre eso. ¿Tú eres consciente de esa existencia? ¿Existe como tal? Eh, asociación como tal no existe. Lo Ujú, que ocurre es lo siguiente. En cambio, a diferencia de otras titulaciones universitarias, tú para ejercer necesitas obligatoriamente estar colegiado. Hablo de medicina, hablo de fisioterapia y algunas más. Nuestra licenciatura, una vez acabas, o el grado en este caso, para ejercer no estamos obligados a colegiar, pero sí el colegio oficial de licenciados graduados en educación física sí hace esta labor que comentas de asociación o de lucha por la defensa de la profesión. Existen los colegios oficiales de las autonomías y luego existe el colegio oficial español. Madrid tenemos al COPLEF, del cual yo formo parte y soy colegiado del Colegio Oficial de Madrid, y a nivel estatal tenemos el COLEF. Entonces, asociación como tal no existe, es un colegio oficial, lo que pasa es que no tiene esa importancia que tiene el de otros gremios, porque no estamos obligados a colegiarnos para ejercer nuestra labor profesional. ujú. Pero Aclarado. Ujú. el COPLEF es esta asociación de la que tú hablabas, que ha estado trabajando para la existencia de esta ley del deporte. A nivel, a nivel autonómico, que ya existe, y sigue peleando para la creación de la ley a nivel estatal. Perfecto, pues muchas gracias por esa aclaración. Ya te digo, no tenía yo el conocimiento completo. Ujú. Evidentemente me refería a COPLEF, que es el al que te has referido. Eso es, COPLEF. Y bueno, era un poco por poner en perspectiva, aunque son por el Ujú. momento, digamos, dos realidades muy diferentes, ¿no? Porque una es oficial, Sí, de pleno derecho, por llamarlo así. sí, sí. La otra todavía no, ¿no? Es decir, a ver cómo sacan el reglamento, porque en breve lo tienen Sí, que es sacar complicado, además. es complicado, complicado. Perfecto, Álvaro, pues ha sido un placer poder escuchar, digamos, tu vertiente de los dos mundos, que además se Ujú. interrelacionan completamente. Y lo que es por parte mía, la entrevista está finalizada. Si quieres hacer algún comentario o decir algo más, pues por supuesto eres libre de hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias, Moisés, por tu invitación. Ah, he contado mi realidad, he contado lo que a mí me hace ser entrenador, y nada, he estado súper a gusto con las preguntas, y espero que cuando se escuche la gente pase un buen rato con ella. Pues muchísimas gracias por darnos un rato de tu tiempo y en otra ocasión estoy seguro que te podré plantear alguna situación que a lo mejor te pueda interesar para participar. Muchísimas gracias a ti.